Ok, vamos a dar entonces seguimiento al tema de transformaciones lineales, pero ahora vamos a ver cómo obtener el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Dice esta definición: sean V y W dos espacios vectoriales y sea T una transformación lineal, de tal modo que me va a llevar de elementos del espacio vectorial V a elementos del espacio vectorial W. Entonces, primero, el núcleo de T, que se denota de este modo, está dado por el conjunto de todos los vectores V que pertenecen al espacio vectorial V mayúscula, de tal modo que si yo aplico una transformación a cada uno de esos elementos en V, me van a dar como resultado el vector 0. Ojo, no hablo aquí del número 0, hablo del vector 0 como el vector nulo. Y segundo, la imagen de T, que se denota de este modo, está dada por el conjunto de los vectores W que pertenecen al espacio W mayúscula, de tal modo que ese elemento W es lo que obtenemos de transformar algún elemento del espacio vectorial V. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos? El núcleo de la transformación va a estar conformado por todos aquellos vectores que al yo transformarlos me den como resultado el vector nulo, bajo ciertas condiciones. Con la imagen de T, algo similar. Lo que estamos buscando es ver cómo se ven esos vectores después de transformados y bajo qué condiciones están siendo transformados. Vamos ilustrando esto con un ejemplo para que quede un poco más sencillo. Ok. El primero dice: sea T una transformación que nos lleva de R3 a R3. Es decir, vamos de vectores de 3 componentes a vectores de 3 componentes también. Y se nos da con esta fórmula. Dice, T de X, Y, Z es igual a X, Y, 0. Es decir, nos deja igual los componentes X y Y, pero el componente Z lo cambio por un 0. Vamos a obtener entonces el núcleo de la imagen de esa transformación. Ok, yo les recomiendo aquí primero obtener la imagen y después el núcleo. Ahorita van a ver por qué. Empezando entonces con la imagen de la transformación, la imagen de T, nosotros queremos ver cómo van a verse esos vectores después de aplicarles una transformación. Entonces, esa transformación que tengo aquí, X, Y, 0, la voy a igualar a un vector también de 3 componentes, pero genérico, es decir, a un vector de 3 componentes en general. Vamos viendo cómo queda. Entonces yo voy a tener que el vector X, Y, 0 va a ser igual a otro vector en R3 cualquiera, digamos A, B y C. Entonces, con esto puedo formar yo un sistema de ecuaciones y por ende también una matriz aumentada. ¿Cómo va a quedar esto? Acuérdense que las matrices aumentadas, del lado izquierdo están los coeficientes de las variables o incógnitas y del lado derecho a lo que se está igualando. Entonces, ¿qué va de este lado? Los coeficientes de cada una de esas variables, que en este caso sería 1, 1 y 0. Del lado derecho a lo que se está igualando, que viene siendo A, B y C. Ok, aquí evidentemente podemos ver que X va a ser igual a un número A. Ese número puede ser el que sea, por lo tanto ese número A pertenece al conjunto de los reales. Con Y va a ocurrir lo mismo, es un número B cualquiera que también pertenece al conjunto de los reales. Pero, ¿qué ocurre aquí con el componente Z? Para que este sistema no sea inconsistente, lo que necesitamos es que este valor C esté igualado a 0. De ese modo, este sistema deja de ser inconsistente. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el componente Z? Pues se tiene que adaptar a lo que valga ese valor C. En este caso, lo estamos condicionando a que valga 0. ¿Cómo van a verse entonces esos vectores después de transformados? Ok, para empezar, nuestros vectores de salida pues son vectores en R3, 3 componentes. Entonces, esa es la forma que van a tener nuestros vectores.
Ahora sí, la imagen de T va a estar conformada por el conjunto de todos los vectores X, Y, Z con la condición de que X y Y sean números reales y que Z sea igual a 0. Lo ponemos entonces. X y Y deben ser reales, los que ustedes quieran, y además Z debe ser igual a 0. Entonces, esta es la forma que van a tener los vectores después de que les aplicamos una transformación. Por ejemplo, el vector 1, 4, 0, pues pertenece a la imagen de T. ¿Por qué? Porque X y Y son números reales y Z es igual a 0, que tiene justamente la forma de esa transformación de aquí. Y así cualquier otro ejemplo que se les ocurra que cumpla con esas condiciones va a ser parte de la imagen de T. Ok, ahora vamos con el núcleo de T. En este caso, lo que ahora estamos buscando es cómo se ven los vectores de entrada, de tal modo que si yo les aplico esa transformación, me dan como resultado el vector nulo. Entonces, otra vez esta transformación la tengo que igualar a otro vector, pero en este caso ya no a uno genérico, sino a uno de puros ceros, que es el vector nulo. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? El vector XY0 lo vamos a igualar a nuestro vector nulo, que en este caso es de puros ceros. Igual que aquí arriba, formamos una matriz aumentada, pero en vez de tener A, B y C, tendremos 0, 0 y 0. Nos queda de este modo. ¿Ok? Entonces nos quedan así tres ecuaciones. Vemos que X es igual a 0 y Y es igual a 0. Pero ¿qué ocurre con el componente Z? Como tenemos un renglón de puros ceros, quiere decir que Z va a ser un parámetro. Es decir, Z igual a Z. Z toma valores arbitrarios, los que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo va a ser el núcleo de esa transformación? Entonces, los vectores de entrada son vectores en R3, de 3 componentes también. Entonces, este va a estar conformado por el conjunto de todos los vectores de la forma X, Y, Z, con la condición de que X y Y sean 0 y que Z sea un valor arbitrario, es decir, cualquier número real. Entonces, todos los vectores que tengan esta forma y cumplan esas condiciones van a formar parte del núcleo de la transformación. Vamos en un ejemplo. Supongamos que yo elijo un vector que cumpla con esa forma. Digamos el 0, 0 y menos 4. Estamos de acuerdo que este vector forma parte del núcleo de T. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes, X y Y son 0, y además el componente Z es un número real. En este caso yo elegí el menos 4. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros apliquemos la transformación al vector 0, 0, menos 4? Pues vamos a seguir la regla. Dice que el componente X y el componente Y se quedan igual, es decir, 0 y 0 se quedan, pero el componente Z me lo cambia por un 0. Entonces, este vector sí forma parte del núcleo de T, porque al yo aplicar su transformación, me da el vector nulo, y además, este vector de entrada cumple con la condición de que X y Y son 0 y Z es un número real. Y así ustedes pueden buscar o inventar más vectores que cumplan con estas condiciones y con esta forma de acá. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Ok. Les comenté hace rato, es conveniente primero sacar la imagen y luego el núcleo. ¿Por qué? Aquí lo van a ver un poco más claro. Es cuestión de armar la matriz aumentada, pero esto nos va a simplificar mucho el procedimiento y no vamos a tener que escribir tanto. Entonces, en este caso, tenemos una transformación que nos lleva de R2 a R3, es decir, de vectores de 2 componentes a vectores de 3 componentes.
y está definido de esta forma. Dice, t de xy nos va a dar como resultado el vector 2x menos y, x más y menos 3x más 3y. Vamos comenzando entonces con la imagen de la transformación, es decir, cómo se van a ver los vectores después de transformados y bajo qué condiciones. Lo mismo, la transformación, que es en este caso 2x menos y, x más y menos 3x más 3y, lo igualamos al vector nulo, que es, perdón, no al vector nulo, al vector genérico de 3 componentes. Sí, porque es la imagen, una disculpa. Lo igualamos entonces a la B y C. Ok, de aquí vamos directamente una matriz aumentada. Entonces, tomamos solamente para el lado izquierdo los coeficientes de las variables, que van a ser en este caso 2, menos 1, 1, 1 y menos 3 y 3. Y del lado derecho, a lo que se está igualando, que en este caso es A, B y C. Ponemos entonces A, B, C. Ok. Siguiente paso, lo que vamos a hacer es aplicar operaciones fundamentales con renglones, de tal forma que podamos formar una matriz triangular superior. Aquí yo les recomiendo que no hagan pivotes la diagonal principal, déjenlos así como están, porque si no después tendrán que trabajar con fracciones y se podrá complicar un poco la cosa. Entonces yo les recomiendo que lo dejen estos de la diagonal así como están. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir en ceros este elemento y este elemento en base al primer renglón. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, 0, este de aquí. Podríamos hacer renglón 1 menos 2 veces el renglón 2 y el resultado lo apuntamos en el renglón 2. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer 0? Este elemento de aquí, pues lo que podríamos hacer es 3 veces el renglón 1 más 2 veces el renglón 3 y ese resultado irá en el renglón 3. El primer renglón lo respetamos. 2 menos 1 y ya. ¿Cómo va a quedar aquí? Pues ahora aplicamos esta operación de renglones que hicimos. 2 menos 2, 0. Menos 1 menos 2, menos 3. A menos 2b, pues se queda A menos 2b. Vamos ahora con el tercer renglón. Nos va a quedar 6 menos 6, 0. Aquí va a quedar menos 3 más 6, 3 positivo. Y por último, 3a más 2c, pues 3a más 2c. Siguiente paso, hay que hacer 0 este elemento de aquí. Y en este caso ya está más sencillo. Lo que podemos hacer nosotros es al renglón 2, le sumamos el renglón 3 y el resultado irá en el renglón 3. Ok, voy a continuar aquí abajo por cuestión de espacio. ¿Cómo va a quedar? Dejamos igual ahora el primer renglón y el segundo renglón. 0 menos 3, A menos 2B. Ok, ¿qué va a ocurrir cuando sumemos? El primer elemento del tercer renglón se va a quedar igual, que es un 0. Aquí nos va a quedar menos 3 más 3, 0. Y por último, A menos 2B más A más 2C, pues va a quedar 4A menos 2B más 2C. ¿Ok? Ahora nos fijamos en ese sistema que nos quedó equivalente. Este último renglón, para que el sistema no sea inconsistente, lo que tenemos que hacer es que esto último
sea igual a 0. Entonces necesitamos que 4a menos 2b más 2c sea igual a 0 para que el sistema sea consistente. Es lo mismo que decir 2a menos b más c es igual a 0. Lo único que hicimos fue dividir todo entre 2 y nos queda esta ecuación de acá. Ahora bien, esta ecuación va a ser nuestra condición en la imagen. Si nos damos cuenta en este vector de aquí, pues este es el componente X, este es el componente Y y este es el componente Z. Entonces podemos traducir esta ecuación de este modo. 2X menos Y más Z es igual a 0. Y no nos causa ningún conflicto. Simplemente estamos haciendo referencia a qué componente nos referimos. Ahora, ¿cómo va a ser la imagen de T? La imagen de la transformación, vemos que la transformación es un vector de 3 componentes. Entonces son todos los vectores de 3 componentes, X, Y, Z, pero con la condición específicamente de que 2X menos Y más Z sea igual a 0. Esta es la ecuación que realmente nos importa. Si no se cumple esta ecuación, entonces los vectores que no cumplan con eso no van a formar parte de la imagen de T. Ok, de este modo ya lo obtuvimos así. Siguiente paso es obtener el núcleo de la transformación. Ahora, ¿por qué hice primero la imagen y después el núcleo? Acuérdense que el núcleo es igualar esa transformación, este de aquí, al vector nulo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, cambiamos ahora a núcleo de T, y estas letras, A, B y C, las cambiamos por 0, 0 y 0. De igual modo, aquí lo hacemos, cambiamos a 0, 0, 0. Y todo esto de acá queda igual, 0, 0, 0. Y aquí también nos queda 0, 0 y 0. Nos deshacemos de este de aquí. Para este punto ya deberían de haberlo copiado. Ok. Entonces, tenemos este sistema equivalente que nos va a quedar de esta forma. 2x menos y es igual a 0 y menos 3y es igual a 0. ¿Qué vemos de aquí? Que y es igual a 0 y si sustituimos en la primera ecuación nos va a dar también que x va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el núcleo de mi transformación lineal? Nos fijamos en qué forma tienen los vectores de entrada, que en este caso son de 2 componentes. Entonces nuestro núcleo va a estar conformado por todos los vectores de 2 componentes x, y, tal que x y y sean igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, el núcleo de T será el vector 0, 0, a fin de cuentas. De este modo, cuando aplicamos la transformación a este vector de aquí, nosotros obtenemos como resultado el vector nulo. Entonces, todos los vectores de entrada, que en este caso es un único vector, deben tener esta forma y cumplir con esta condición. Ok, entonces hasta aquí. Espero que no haya alguna duda y deberán ya poder ustedes resolver los ejercicios que están propuestos en la plataforma.